Estamos aquí en compañía de editores y de una escritora para hablar de los años 80, de la ilusión democrática, de cuando dejamos atrás la dictadura para empezar a vivir esta democracia continuada, podríamos decir. Andrés Cassioli, fundador de la mítica revista Humor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Florencia Abate, escritora, ensayista, autora de 2 libros, El Grito y Magic Resort. Buenas tardes. Buenas tardes. Hugo Levín, un legendario editor e integrante de la Cámara Argentina del Libro, también ha presidido la Cámara del Libro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y la primera pregunta es, ¿cómo se recuerdan ustedes viviendo el 30 de octubre de 1983? Andrés. Bien. Yo me recuerdo más joven. Bueno, es mucho. Hace mucho. Bueno, lo que recuerdo es que seguí apasionadamente las elecciones. Desde la revista nosotros nos habíamos entusiasmado con la idea de que el elegido fuera Alfonsín. No por ser radicales ni nada por el estilo, sino porque el contendiente era un hombre que representaba el peronismo del 75. Que yo había perdido 2 revistas en esa época y después habían elegido comandante en jefe del ejército a Videla y este hombre firmó en lugar de la presidenta el pasaporte al infierno para los militares, que era Luder. Entonces, bueno, estábamos muy a favor de la elección de Alfonsín. Cuando ganó Alfonsín, cuando ya las primeras cifras daban esa victoria, teníamos una gran alegría, nos habíamos reunido en casa, debíamos ser 10 personas, que salimos locos a gritar a la calle, a bailar. Yo la única vez que fui al Obelisco fue ese 30. Nunca fui a festejar nada al Obelisco, pero esa vez sí. Estuve ahí, estuve con la gente, no lo podíamos creer. Y aquello fue multitudinario. Fue multitudinario, sí, se fue sumando gente, estaba toda la 9 de julio llena de gente, todos bailando, muy lindo, fue realmente hermosísimo. Fue un premio, creo, haber soportado esos años de angustia, más bien diría. No en mi caso, porque nosotros creamos un espacio de libertad en la publicación y hicimos algunas cosas que, te digo más, nos divertían. Pero sabíamos lo que estaba pasando, éramos conscientes y tratábamos por todos los medios de informar a la gente de eso. Florencia es la más chica de este grupo de entrevistados. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, yo recuerdo, yo nací en el 76, eso, y recuerdo que cuando ganó Alfonsín, mi madre me llevó a la plaza junto con amigos de ella, y recuerdo como ese clima de excitación y también como de felicidad y de esperanza que tenía, de saber que, bueno, yo estaba empezando la primaria, creo que había hecho nada más mi primer grado, y saber que iba a poder estudiar en democracia, ¿no? Que creo que los códigos dentro de los colegios cambiaron mucho, ¿no? De la dictadura a la democracia. Y me acuerdo de eso, muy chiquitita, mirando la cantidad de gente, ¿no? Impresionada de ver tanta gente junta y de tomar así una conciencia muy precaria, como toma uno de chico, de las cosas que habían ocurrido y después con el correr de los años ir sabiendo cada vez más, ¿no? Acerca de lo que había pasado y a través de gente muy cercana que tenía, y también cuando empezaron a aparecer las primeras películas, ¿no? Que hablaban un poco de la dictadura. Me acuerdo que mi madre me llevaba a verlas, así que sí, lo recuerdo como un momento muy esperanzado, ¿no? Del país, quizá de los más esperanzados que recuerdo, ¿no? ¿Y en la escuela primaria se hablaba de esto? Y no tanto como ahora, yo creo, ¿no? Pero igual se percibía así un real cambio digamos, en la cultura autoritaria que había imperado. Me parece que los códigos empezaban a ser otros, ¿no? Y con el tiempo fue siendo cada vez más así. Digo, de hecho, mi generación nació en el peor momento, ¿no? En el 76, pero, digamos, creció y se formó en democracia, ¿no?
con todas las cosas buenas y también las críticas que se le pueden hacer al proceso democrático que hubo en la Argentina, pero bueno, en ese punto fuimos muy afortunados, ¿no? En comparación, ¿no? Con las libertades que tuvimos, ¿no? Hugo Levin tiene dos miradas, la de haber vivido fuera de la Argentina en los años más duros de la dictadura y después los primeros años de democracia ya instalado en la Argentina. ¿Cómo recordás vos aquellos años? Bueno, no, en realidad, Susana, yo nunca estuve exiliado, esto hay que decirlo. Y los años de dictadura viví parcialmente en la Argentina y entraba y salía y disfruté también de algunos espacios como el que Andrés cuenta que generaban ellos desde humor, que permitían vivir, y no estuve perseguido políticamente, tuve algunos avatares, algunos que fue bastante serio, pero no merecen ser contados. Yo recuerdo ese día como un día absolutamente lleno de esperanza. Yo por primera vez había participado orgánicamente y políticamente desde 6 meses antes en el trabajo de las listas de Alfonsín. Tanto es así que me encontré sin ninguna experiencia y sin quererlo como un fiscal general, creo que era del barrio o de la zona electoral, y viví el día de elección como un triunfo verdadero, y el día de la asunción de Alfonsín como un día de gran esperanza. Era esperanza porque, no solamente por las promesas, algunas cumplidas, otras incumplidas, sino porque era un mundo nuevo que se abría, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, y además había hechos concretos. En esos 2 meses que tardaron desde la elección hasta la asunción de Alfonsín, empezaron a regresar los amigos, empezó a venir la gente, y era como vivir en una ciudad distinta, no porque los que no hubiéramos estado éramos menos o más que los otros, no me parece que es una razón de calidad, sino que efectivamente podía volver el que quería, y el que quería vivir en Buenos Aires o quería visitarnos, podía venir. Y se empezaron a hacer proyectos de abrir librerías, volvieron editores, volvieron libreros, volvieron distribuidores, por supuesto volvieron autores. O sea que desde todo punto de vista fue un día, yo lo digo que lleno de esperanza. Es interesante marcar cuáles son las características de la cultura que se vivió en los últimos años de la dictadura y que se trasvasan a los primeros años de la democracia, porque hacer un corte abrupto no se puede. ¿Qué valores tenía aquella cultura que floreció en 1983 con la llegada de la democracia? A mí la transición yo no la sentí como un gran cambio en el tema cultural, porque nosotros seguimos trabajando, no digo de la misma manera, cambió el objetivo porque nosotros teníamos un objetivo claro que era el poder en la época de la dictadura, desde la revista. No solo desde humor, sino nosotros habíamos hecho UMI, una revista para chicos, con la idea de que lo que se hacía era muy pobre y podíamos llegar un poquito, avanzar un poquito en el tema de la educación de los chicos. Y bueno, un día se me ocurrió hacer un suplemento sobre educación sexual y fue el último número que se hizo. Pero nosotros siempre tuvimos la sensación de que ahí dentro de la editorial ellos no estaban de la puerta para afuera. Y cuando llegó la democracia fue todo alegría, volvieron algunos amigos, como dice Levin, por ejemplo Soriano, que yo lo tenía como colaborador desde afuera. Volvió alguna gente como Gaveta, Alfieri, que después yo hice otro proyecto con el periodista. Pero
cambiar culturalmente mucho no cambió. Lo que quizá pasó, que estábamos como, la cultura estaba como enjaulada. Me refiero más al tema de la música. Yo creo que ahí fue donde se sintió mucho. Nosotros, por primera vez en la Argentina, se hizo periodismo de rock. Yo me acuerdo que la tomé a Gloria Guerrero, que tenía 19 años, y le di unas páginas para que hablara de rock. No se hablaba en los medios de rock y era un movimiento muy importante. Hicimos, porque teníamos muchos seguidores, nos animamos a hacer un contrarrecital cuando Sinatra, en el 82, cuando Palito Ortega invitó a Sinatra para hacer un homenaje a la Junta Militar, nosotros hicimos el contrarrecital con los perseguidos por la dictadura. Y nosotros ahí juntamos 15 grupos, entre tangueros, rockeros y folcloristas, y muchos de ellos no tenían espacio para trabajar. Me acuerdo de Víctor Heredia, me acuerdo del Cuchi, el mismo Spinetta estaba ahí, trajimos de Rosario a Baglietto con Fito Páez. Marcama por primera vez vino a Buenos Aires, pero claro, después de la asunción de Alfonsín, toda esa gente no estaba ya enjaulada. Salieron, nosotros pudimos hacer recitales en todos lados con ellos, y después otros se quedaron con ese negocio, pero fue abrir la jaula. Y a mí me parece que donde se sintió mucho fue en la calle, y la calle era de la música, me parece, más que de la literatura. Llegaron los autores y también el periodismo se animó más. Ahí aparecieron muchos que antes no opinaban. Los que querían opinar golpeaban las puertas de la revista. Me acuerdo de Enrique Vázquez, que había trabajado en Somos, o de Horacio Berbisky, que me llamó desde la revista que hacía con Frondizi. Y bueno, querían trabajar en otro lado, querían decir cosas que en esa época de la dictadura, y el lugar era la revista Humor. Y yo tengo que reconocer que Nueva Presencia, el diario judío, era muy valiente y también había un espacio grande ahí. Pero claro, mientras por ahí Nueva Presencia, no sé cuánto en esa época tiraba, pero debía ser 10, 12.000 ejemplares, nosotros estábamos en 300.000, era una cantidad de ejemplares muy grande. Claro, fue una época de esplendor para la revista Humor. Que lo curioso es que yo te digo esto de la cultura, porque nosotros usábamos como gancho, si podríamos decir, en la portada y las partes de humor para jugar a los tirabombas contra el poder. Pero el 60% de la revista era una revista cultural. Exactamente. El orgullo que siento es que nosotros logramos vender esa cantidad de ejemplares de una revista de cultura. Una revista que hablaba de cine, de literatura, de pintura, de teatro abierto. El lugar que tuvo para difundir teatro abierto fue la revista. Entonces, bueno, logramos unas cifras extraordinarias de una revista de cultura. Sí, 300.000 ejemplares que no se han repetido en democracia en una revista cultural. Se repitieron, bueno, después podemos hablar de eso, porque yo tengo un ejemplo muy claro. Que en esa época nosotros llegamos a una cifra que no llegó nadie, porque gente vendía 100.000 ejemplares menos que nosotros. Pero en la época de Menem, cuando cambia todo, el ataque a la cultura despiadado, y completan la obra de Martínez Dios con Cavallo y le venden a la gente que estamos en el primer mundo, la revista que vende esa cifra es Caras. Pero ¿por qué es una revista falsa? Porque el reporteado, si no tenía buen coche, le daban un buen coche. Y si no tenía casa, lo llevaban a la isla y le lo ponían ahí en los jardines de la isla y tenía una casa maravillosa. Porque a la gente le habían vendido de que vivían en el primer mundo. Y esa fue la revista que vendió esas cifras, cara. En la llamada democracia, que para mí no lo fue tanto. Cuando mencionás el caso de Gente, también hay que decir que era el perfil exactamente opuesto al de la revista Humor. Vendía 100.000 ejemplares menos,
pero exaltando los valores, entre comillas, de la dictadura, ¿no? Toda la editorial, porque exactamente, era así. Para ti salían las persecuciones a las madres de Plaza de Mayo festejándolo, por ejemplo, y ellos intentaron echarnos de la Asociación de Editores. La Asociación de Editores nos defendió pese a que la presidencia durante muchos años fue de Atlántida. Y hago el salto a Hugo Levin para que me cuentes cómo fueron aquellos primeros años de producción editorial, cómo se hace ese trasvasamiento de la censura en materia editorial, no se podía leer prácticamente nada, no se podía editar prácticamente nada, al esplendor. ¿Qué es lo que primero llega a las librerías? Los libros de investigación periodística, se me ocurre pensar. No, la transición fue una transición complicadísima. Es decir, no se puede decir... Es una transición que aún hoy ocurre. Fíjate que eso que empezó en el 83 hizo una gran explosión en los años 2000 con la venta de las grandes editoriales argentinas a grupos, a capitales extranjeros. Esa transición empezó en el 83 y se demoró mucho más que en otros rubros. Es probable que los fabricantes de ropa interior de mujeres hayan vendido sus empresas mucho antes que los editores argentinos. Pero eso terminó en los años 2000 y todavía no terminó. Y fueron años de gran confusión. ¿Por qué? Porque convivieron durante los 3, 4, 5 primeros años de Alfonsín, el gobierno de Alfonsín, convivieron los editores como Boris Spivakov, que todavía estaba vivo, y su editorial estaba vigente, estaba muy, muy deteriorada, pero el Centro Editor de América Latina existía, y él tenía ínfulas de seguir editando colecciones, y con ese impulso que tenía. Convivieron editores que volvían del exterior, volvieron los Daniel Divinci, volvieron distribuidores y libreros como Hernández, que estaban exiliados. Hernández creo que volvió el mismo día que asumió Alfonsín. Creo que ese mismo día, no esperó ni un día. Y después volvieron libreros y gente que después hizo mucho por todo el ámbito cultural. Elvio Vitali, Nicolás Casullo, los Osvaldo Bayer, los Osvaldo Soriano, pero una cantidad. Y en los primeros años, además, también se dio una polémica que hoy es absolutamente estéril a la luz de los hechos que fue la polémica que se intentó suscitar entre exiliados, entre los que se fueron y los que se quedaron. Yo estaba medio en el medio y era muy difícil. Era absolutamente ridículo. Que terminó siendo injusto para los que se quedaron y para los que se fueron, ¿no? Absolutamente injusto porque se dijeron cosas, yo participé de un debate donde se dijeron cosas desde el dolor de ambos, de los que se fueron y de los que se quedaron, desde el dolor se dijeron cosas que no eran verdad. Y ahí cayó en la volteada algunos personajes que no merecían eso. Pero el primero, el 84, estuvo signado por ese debate en los medios y en los ámbitos más o menos y además en las instituciones gremiales. Es decir, todo el movimiento gremial empresario que terminamos en el gobierno de la Cámara en los años 98, 99 y que yo asumo en el 2000 la Feria del Libro y en el 2002 la Cámara Argentina del Libro, empieza en esos años y empezamos a trabajar un grupo absolutamente heterogéneo ideológicamente, pero signado por lo nacional y por el Capital Nacional, a trabajar en la Cámara y el debate entre los que se fueron, los que se quedaron, los que estuvieron presos, los que no defendimos y los que defendimos y los que... imagino que tiene que haber sido... Fueron 3, 4 años
donde... Durísimo. O sea. No es duro en el sentido, sino que estaba marcado porque vos sos de lo que te quedaste o de lo que volviste. Imagino que reconstruir una institución como la Cámara Argentina del Libro tiene que haber dado lugar a infinidad de discusiones, Sí, yo también, ¿no? en esos años creo que fui bastante injusto, porque, bueno, serán los años que uno lo vuelve más conservador. Reconozco el valor de proteger las instituciones de algunos avatares. Cuando me tocó inaugurar, a mí me tocó inaugurar, vos sabés, Susana, la Feria del Libro del año 2001. Fue terrible. Tuvimos una Feria del Libro sin 20 días sin bancos, el país en llamas, apelamos a la buena voluntad de Serrat, que vino a inaugurar la feria con Fontana Rosa, con Fontana Rosa, y que vino gratuitamente, hay que decirlo, y salvamos la feria de esa manera. En esos años, o sea, hace pocos años, yo también fui bastante injusto con todo lo que era el pasado anterior de la feria, de la cual yo participé y siempre fui un partícipe activo, pero fui bastante injusto porque hicimos juicios de valor, incluso públicos, que si las autoridades o quienes eran autoridades en ese momento hubieran actuado de otra manera, yo no sé si hubiera persistido la feria y si hoy sería la institución que es. Y lo mismo la Cámara Argentina del Libro, que también se la acusa de no haber defendido a quienes estuvieron perseguidos en esa época con toda la vehemencia que podía haberlo hecho, pero la verdad es que hubiera sido absolutamente inútil, no hubiera cambiado nada de la historia, ningún muerto hubiera sobrevivido si la Cámara hacía un comunicado más enérgico y ningún exiliado hubiera vuelto un día antes. Las instituciones, en este sentido, han demostrado en la Argentina que no son factores de poder y tampoco sirven para cambiar rumbos económicos. Uno se puede, algunas por lo menos. Los grandes rumbos económicos, los que nos opusimos en los años 90 a todo lo que fue el menemismo y que enérgicamente nos hemos opuesto desde instituciones gremiales empresarias, la verdad que se cayó cuando se tuvo que caer. Por ahí uno lo apresura un poquito, pero hacerse el valiente y decir que fuimos los que cambiamos algo, no, la verdad. Y estamos hablando de aquellos valores culturales de principios de la democracia, que por supuesto cuando se comparan en el tiempo algunos han cambiado y mucho. ¿Cómo lo viviste vos, Florencia? Y bueno, sí, yo viví ese cambio de una manera, bueno, pensaba cuando Cassioli hablaba de lo de la calle, ¿no? Me parece que efectivamente en los 80 el ambiente cultural era un ambiente donde había mucha interacción, ¿no? Donde inclusive el circuito como más under estaba muy vivo, había mucho intercambio entre las distintas disciplinas artísticas, digamos, los músicos se codeaban con los pintores, con los escritores, y en ese sentido me parece que eso producía, ¿no? una riqueza cultural, y realmente cuando yo ya inicié mi formación universitaria, por ejemplo, ¿no? Y cuando empecé a trabajar en medios y demás, que fue en los 90, eso había cambiado mucho, ¿no? Como que los valores colectivos, ¿no? Que venían ya desde los 70, ¿no? Porque si algo se puede reivindicar, me parece, de los 70, es cierta idea de los valores colectivos, ¿no? Que había de ser uno parte de algo donde no importaba el protagonismo de uno, sino que era una causa, en todo caso, que lo superaba a uno y en las que era todo un colectivo trabajando por eso, ¿no? Y me parece que eso en los 90 fue aplastado, ¿no? por una idea mucho más del individualismo, del éxito individual, del éxito económico, del consumismo, y en ese sentido el ambiente cultural cambió mucho, ¿no? Cada cual empezó a estar como haciendo su carrera, había sí ciertas, por ejemplo, yo escribía poesía, sí había ciertos movimientos por ahí no tan visibles, que después se hicieron visibles, pero que en ese momento no lo eran, donde la gente intentaba generar cosas conjuntas y donde realmente los artistas intercambiaban visiones y
digamos, y leían sus obras, pero en sí el clima general era, más bien la cultura era algo, se volvió totalmente marginal en los 90, ¿no? Las calles se despoblaron, la cultura había que ir a buscarla a pequeños reductos donde todavía eso estaba, y bueno, como decía Hugo, en las editoriales, el tema de las editoriales fue muy fuerte, ¿no? Yo ahora edité mis primeras novelas en el 2004 en MC, pero bueno, MC era tradicionalmente una editorial argentina de la familia Huiraldes, y ahora es Planeta, ¿no? Que es un grupo español. Y digamos, bueno, eso que pasó durante los 90, de la venta de todo lo que eran las editoriales argentinas a grandes grupos económicos internacionales, afectó muchísimo no la producción, por suerte, digamos, que creo que sigue habiendo mucha y muy variada, que se edita de distintas maneras, también en editoriales independientes, pero sí la posibilidad de visibilidad de ciertas obras, ¿no? Porque claramente en los 90 el mercado pasó a regirlo todo, ¿no? Empezó a ser el parámetro. Podríamos decir entonces que de ese encierro impuesto por la censura de la dictadura se sale a ese otro modelo cultural que es la gente en las calles. Sí, por supuesto. Y a la vez que se asume la gente en las calles, la apropiación del espacio público es muy importante en aquel momento. Sí. Porque de estarle negado a la ciudadanía pasa a ocuparlo y apropiarse del espacio público. Claro. Esto como concepto es interesante porque cuando lo vamos viviendo a lo largo de la historia de los últimos años, hoy no sabemos cuál es ese espacio público de debate. Yo quisiera, con una frase sola, quisiera completar lo que dijo Abate. Yo oí durante los años 90 una frase en todos lados que a mí me molestó muchísimo, pero era constante. La cultura no vende. Era una frase en todas las editoriales, en todas las organizaciones periodísticas. Además, yo era un trabajador, siempre fui un trabajador de la cultura. Cuando llevaba proyectos hermosísimos para hacer, la cultura no vende era la frase típica de una cultura que nos ganó, importada totalmente, porque esa lo trajeron la gente de marketing. El marketing ve a la gente como un gran mercado, a la que hay que venderle cosas, no la ve de otra manera. Y ellos impusieron ese criterio. Entonces te encontrabas con un señor que te decía, no, Andrés, la cultura no vende. Y han quedado proyectos que para mí, muchos de esos proyectos, algunos a la larga yo los fui realizando, pero me parece que eso te cambia un país, recuperar la memoria. Este país en un momento fue riquísimo culturalmente, pero riquísimo. Yo con el Fondo Nacional de las Artes, hace poco edité un volumen de la gráfica de humor de los años 40 y 50, pero es un ejemplo de que los humoristas tienen otra cabeza, que no la han usado. Aparte, un ejemplo para la juventud, que van a buscar en internet a dibujantes europeos o americanos. En la Argentina hubo talentos impresionantes. Y no saben dónde están, porque se archivaron o se murieron. Sin ir más lejos, en ese libro lo que descubrimos es que en esa época se prohibió el humor político. La Argentina tuvo un humor político muy fuerte durante todo el principio del siglo pasado. En los 40 y pico dijeron, bueno, Cascabel, Pebete, no hacen más humor político. En la Argentina se prohíbe el humor político. Los dibujantes se metieron en los argentinos, empezaron a estudiar a los argentinos. Aparecieron los Fayutelli, el otro yo del doctor Merengue, el Ventajita, el Afanancio. Hicieron un estudio antropológico de los argentinos, maravilloso. Cambió el lenguaje, aparecieron personajes que se llevaron al cine, apareció toda una educación distinta y un estudio profundo de lo que eran ellos, de lo que éramos nosotros. Fueron a buscar en otro lado. Hablamos de lo que no venden los 90 y queremos hablar de los 80. ¿Qué vendían los 80? Bueno, yo
si te digo que fue un proyecto para vender, te miento porque no se me ocurrió. Yo hice un proyecto para poder trabajar en algo que me encantaba y que le gustaba a un grupo de gente con la que yo lideré porque podía haber sido otro, pero no apareció. Entonces, bueno, me convertí en editor, que después de grandes problemas que tuve, me arrepentí de haber sido editor. Me hubiera gustado dedicarme al dibujo profundamente y a la pintura, y bueno, terminé siendo editor. Y si a mí se me recuerda como editor. ¿Cuál fue ese proyecto? Y el proyecto era trabajar en esta... Nosotros cuando empezamos con Satiricón, con Oscar Blota, descubrimos un espacio en Argentina que no se había utilizado en el humor, que era el sarcasmo, era la sátira, era usar el dibujo para, algunas veces para descargar broncas, otras para reírse de algunas ridiculeces y errores que cometía tanto el poder como la farándula. Además, en la Argentina está muy mezclado el poder y la farándula. Entonces, nosotros usábamos la farándula para pegarle al poder y en el poder siempre mucho farandulero, mucha gente mezclada con... Digo la farándula porque es lo peor del espectáculo, lo más triste, lo más inculto, y siempre estuvieron mezclados. ¿En los Un 80 caso también? más importante y más claro es el de Menem. En los 80 también, porque entonces la política estaba mucho más ideologizada. En los 80 también. Todo estaba más. En los 80 también. Porque el que toma en los 80 como propio la cultura es Masera. Y Masera tenía un proyecto político que quería de alguna manera imitar a Perón, se acercaba a gente de la farándula. Pero me refería a los primeros años de la democracia, si esto era visible en los primeros años de la democracia. No, ahí no. Yo creo que ahí cambió porque la política muchísimo. ahí estaba muy ideologizada, ¿no? Sí. No, ahí era muy ideológica y realmente los que fueron a cultura es gente que eligió a Alfonsín muy bien. A mí me perjudicó porque se llevó medio equipo que trabajaba en humor. Es cierto. Se fueron todos y se fue alguna gente como Aida Borni, que era maravillosa. Luis Gregorich, que yo antes quería hablar de Gregorich porque es un hombre que yo lo respeto mucho y lo quiero rescatar porque se lo ha tratado muy mal en este país, a Luis Gregorich. Porque yo con Luis Gregorich estuve en juicios que me hizo la Junta Militar, me hicieron los militares, a él, a mí, yo como responsable final, y fue muy valiente, un hombre muy valiente. Y siempre se lo acusó de haberse quedado en la opinión cuando muchos se fueron. Y alguna vez pensó en él, Alfonsín, para mandarlo a las Naciones Unidas como representante. Y algunos escritores demostraron que él había representado a Croacia en ajedrez a los 16 años. Entonces, como no era argentino y había representado a otro país, consiguieron dejarlo afuera a Luis. Y creo que perdimos un valor maravilloso. Es uno de los hombres más cultos que hay en la Argentina. Pudo haber cometido errores como los cometí yo, como los cometió todo el mundo. Pero yo quiero rescatarlo porque fue de lo más valiente que tuve en la redacción. Y a mí me parece que después hizo un trabajo maravilloso también porque terminó en Eudeva, queriendo rescatar el famoso proyecto para proteger al libro. Sí. Claro, sí, él fue uno de los grandes estudiosos que lo hizo. Sí. Y no se pudo hacer. Había olvidado. Los impedimentos de siempre, lo que decía un poco Levin de esa pelea que hubo entre los que volvían, que no estuvieron acá, y muchos fueron premiados por no haber estado. Se tuvieron que ir muchos. Pero yo me encontré en España con alguna gente que no se tuvo que ir y se vendió como que se tuvo que ir. Estaban protegidos porque dijeron que los persiguió la dictadura y no los persiguió nadie. Estuve allá con ellos. Y algunos estaban muy agresivos, afuera. No contra mí, porque yo
había tenido algunas actitudes valientes y eso lo respetaba. Alguna vez la literatura también va a tener que tomar el caso de aquellos que se fueron y contar a lo mejor la verdadera historia de los que se fueron, ¿no? A mí me parece que esa sigue siendo una deuda de la literatura todavía, pero quería retomar algo que había dicho Hugo sobre esto de ser injustos, ¿no? Sí. Es decir, en los primeros años de la democracia muchos dedos acusaban a otros y me gustaría que retomáramos ese tema. ¿Cómo se vivía eso dentro del sector editorial? Estaban los que tenían que ser publicados porque no habían estado, aquellos a quienes se les negaba la oportunidad de ser publicados por haberse quedado. No, yo no me refería a eso. De esas injusticias hay, las habrá, y las hubo mucho antes. Los autores que merecen ser publicados y no serán publicados, los que son publicados y no merecen ser publicados. Cuando se habla de calidad es una cosa, pero ideología es otra. Hablo de injusticias cuando uno hacía extensivas las diferencias ideológicas. Exacto. A un plano concreto de accionar en algunas instituciones. Digo, en ese aspecto uno quizás en los primeros años de la democracia era injusto con alguna gente que tuvo responsabilidades en esos años y que lo hizo como pudo y sin ser cómplice, quiero decir. No estoy defendiendo a nadie que haya sido cómplice de nada, sino que hubo gente que sin ser cómplice no tuvo los gestos de grandeza magníficos que quisiéramos aplaudir todos los días. ¿Pero por qué? Porque no son magníficos y son gente normal. En ese sentido hablaba de injusticia. La democracia trajo, Florencia lo decía, trajo una movida muy importante a la ciudad de Buenos Aires, puedo decir eso, trajo una movida muy grande. En el año 83 viene la librería Gandhi de México, que después termina siendo otra cosa, no tiene sociedad con la de México, se instala en un local pequeño y ahí por el 85-86, en la calle Montevideo, se abre el Foro Gandhi, que fue un ámbito espectacular en esos años, sí. Hasta los años 90 y pico, de florecimiento de todo, de artistas under, de gente marginal, y el lanzamiento de una camada de escritores. Pero como ese que lo conozco muy bien, como ese caso que lo conozco muy bien, hay muchísimos otros casos que en los años 83, 84 se lanzan proyectos que subsisten hasta finales de los 90 o mediados de los 90. Y que marcaron una generación. Me imagino que Florencia debe haber vivido plenamente todos esos años, mucho más que los que ya éramos muy grandes. Y respecto de la literatura y del mercado, que vos preguntabas, Susana, fueron años muy confusos. En los años 80 se reacomoda un poco todo el espectro, empiezan a publicar algunos históricos, que hacía años no publicaban, vuelven a publicar toda la generación llamada generación del 60, del 50, que estaban también más o menos olvidados, y sobre finales de los 80 y por el 88 hace eclosión, bueno, el primer gran bestseller de la época de Alfonsín, pero fue un bestseller de esos que creo que no hubo nunca más, fue Nunca Más. El Nunca Más, publicado por Udeva, fue un libro que la gente lo sacaba, lo buscaba, que era llegar 100 a una librería y que desapareciera en 10 minutos. Miles de miles. Y después hacen eclosión los libros de investigaciones periodísticas, de trabajos de periodistas sobre los años de la represión, pero mucho más eso pasa en los 90. Es decir, los grandes éxitos de Berbisky son de finales de los 80,
que son los primeros libros de investigación y de Pero en los denuncia. 80 salen Exacto. como varias novelas importantes de ahí se publica, bueno, en 1980 se publica en México Nadie Nada Nunca de Saer, que todavía no se había publicado acá, pero en los 80 se publica Glosa, se publica Los Pichiciegos de Fowl, una novela sobre Malvinas, también con una visión bastante... Sí. Se publica de Marcelo Cohen, El País de la Dama Eléctrica, Claro, me acuerdo, son Exactamente. como libros que me acuerdo como que marcaban. Y también los espacios institucionales, yo creo que eran, por ejemplo, sin ir más lejos, la universidad, ¿no? Los 80 era todavía un momento de mucha discusión, la gente iba a discutir a la universidad, ¿no? En los 90 no iba a discutir, iba a ganar becas del Banco Mundial, ¿no? Que un poco como que cambió mucho también los marcos de estudio, ¿no? Entonces cambió, el panorama universitario cambió mucho. Y la literatura también, creo. Aún así, siempre me parece que Argentina es un país en ese sentido muy fructífero, ¿no? Creo que aún en los 90 uno podía encontrar gente muy interesante haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Pero el discurso hegemónico era otro y era muy distinto al de los 80 y creo que hasta había un cierto miedo a disentir, ¿no? A discutir, como un cierto conformismo que me parece que después del 2001 ha ido desapareciendo, ¿no? Como que se descomprimió un poco ciertos ámbitos y pudieron aflorar, ¿no? Otras cosas, como que ya la gente no tiene tanto miedo a no responder a ciertos parámetros, a cierta lógica que impera de una manera muy fuerte, ¿no? De todos modos, yo pienso que el impacto para una sociedad de empezar a contar en las librerías con cierta producción Sí. que le era negada pocos años antes, tiene que ser un impacto emocional también muy interesante, porque hay que ver que uno con los libros establece una relación emocional, Por supuesto. no solo intelectual. Entonces, imagino que ver aparecer a través de Librería Gandhi aquellos libros que habían estado prohibidos del 76 al 83, tiene que haber sido un impacto fuerte. Muchas Cuerpo a cuerpo librerías, de Viñas. sí, Claro. muchas librerías que actualmente existen, viene la tradición librera, existía, el Ateneo, Hernández, Fausto, siempre existió, y las librerías grandes del interior del país también, pero Galerna empieza sus librerías en el 83, en el 83, en el 84, a partir de La Esperanza, y muchas librerías, bueno, reitero, Gandhi también, y el Ateneo empieza a abrir algunas sucursales, mucho antes de que se venda el grupo que es actualmente, empieza a abrir algunas sucursales, porque antes el Ateneo era Florida 340, era la tradicional librería de Buenos Aires. Cuando uno iba a una librería y el librero le decía, no lo tengo este libro, Florida 340 seguro que lo tiene, era la publicidad. Y las librerías Fausto, que existían ya, pero se modernizan en el año 83, 84, abriendo lo que después fue una casa central, mucho antes también de su venta, porque ahora ya no existen más con ese nombre. Exacto, el 90 nos cambió. Pero el ambiente de los años 80, en 83, 84 en Buenos Aires, fue de grandes proyectos, También estuvo asignado en la literatura, yo creo que fue el 83, 84, donde aparece la colección de autores argentinos de Bruguera, Claro. donde empieza a publicar, no empieza a publicar porque ya había sido No publicado, era más Soriano, Peña ni Olvidos. Martini, La vida entera. Héctor sale Tizón de que Martínez, vuelve, Horacio Tizón. Salas que vuelve, Horacio Salas que vuelve, Mempo Giardinelli que vuelve. Mempo, que publica sus primeros ahí en esa colección de Bruguera, Exacto. que era una editorial española, pero todo eso creo que llega a la Argentina a finales del 82 o principios del Moyano 83. también. Moyano. Podemos- Todos esos autores eran autores que había publicado Galerna en los años 60 y 70 y que se habían ido y se había perdido el rumbo. Bayer. Podemos coincidir entonces que con el retorno a la democracia ganamos todos. Y ahora les voy a proponer un juego, que es una pregunta final. Vamos a suponer que dentro de 20 años esta entrevista aparece dentro de una cápsula, vamos a llamarlo la cápsula del tiempo,
y ustedes van a dejar hoy un mensaje para que se lea dentro, se vea, se escuche y se lea también, ¿por qué no? Dentro de 20 años. Andrés. Un mensaje. Bueno, me cuesta un poquito, pero bueno, en mi caso el mensaje es que la lucha se dio en muchos frentes. Y a mí me parece que yo recuperaría a alguna gente olvidada, que me parece que tendría que en el futuro, como nosotros recuperamos a algunas viejas glorias, ellos tendrían que recuperar a otros. A mí me parece que un papel importantísimo puede ser de que yo tenga inclinaciones y sea de un poco del palo, pero yo a la historieta argentina recuperaría y la usaría como mensaje. No solo Oesterheld y el grupo que armó Oesterheld en los 60, 50 y pico, 60, porque convirtieron a la historieta argentina en un mensaje político y de arraigo social muy argentino, en un mensaje maravilloso. No se podía hacer en cine, ellos lo hicieron en historieta. Y nosotros creo que lo recuperamos en los 82 con Superhumor y en los 84 con Fierro. Ahí se contaron historias que escribió Walsh, por ejemplo. Se hicieron historietas con El Matadero de Echeverría. No se hicieron historietas de superhéroes o de fantasía. Se contaba la historia argentina a través de una historieta muy fuerte. Yo el mensaje que dejaría es que no solo pensemos en aquello que dejan las cosas escritas, sino también en las imágenes. Florencia. Bueno, yo pienso que eso, habiendo vivido básicamente en democracia, pienso que también es bueno poder ser, o sea, comprender que vivir en democracia, en una cultura democrática, no es simplemente poder votar, ¿no? Que es lo que volvió, ¿no? en el 83, sino que es mucho más que eso. Y pienso que en ese sentido, así como ya desde los 60 se empezó a producir como una cierta globalización, ¿no? en cuanto a la cultura, ¿no? De estar en contacto, y que cada vez fue más fuerte, y bueno, en lo económico quizá durante los 90 tuvo efectos duros, pero también tuvo efectos buenos, que por lo menos que pienso yo para mi generación, que es cierta como apertura, bueno, también que la dan los medios digitales o internet y demás, para realmente tomar una conciencia mundial, ¿no? De que los seres humanos vivimos en un mundo que tenemos que cuidar, y que tenemos que cuidar como con una cierta ética, ¿no? Que no se puede, que justamente que esos valores hegemónicos que hablábamos de los 90 no llevan a la destrucción, ¿no? Y de alguna manera pienso que en ese sentido hay que ser muy, muy sensible, aún en la cultura democrática, además de participar de todas las maneras e intervenir de todas las maneras que uno pueda, muy sensible eso al reaflorar de cuestiones como que tienen que ver con el autoritarismo. Bueno, sin ir más lejos, pensaba en el 89, ¿no? Un golpe inflacionario, digo, momentos muy, muy duros, en donde me parece que hay que tomar conciencia de que aún bajo una democracia se pueden estar viviendo formas muy brutales del autoritarismo, ¿no? Como es el discurso único, o como son los manejos de poder, ¿no? Y así que en ese sentido yo la esperanza que tengo es que las generaciones que vienen de verdad tengan una ética más fuerte, una conciencia mayor de los peligros del mundo, y que van incluso más allá de las ideologías, ¿no? De muchas ideologías, ¿no? Tiene que ver como con una responsabilidad hacia los otros, ¿no? Que en cualquier cultura es necesaria. Nadie puede vivir en una cultura como si estuviera solo pensando en su propio interés. Bien. Hugo. Susana, no quiero dejar la imagen de estar hablando de estos 25 años de democracia y que la gente crea o piense que hablamos livianamente de la dictadura. La dictadura en la Argentina
no solamente fueron miles de desaparecidos, miles de exiliados y miles de desplazados, sino que además fue muy dura para el país. Creo que hoy todavía vivimos consecuencias de esa dictadura, no solamente de la última, sino de la anterior también. Y lo que yo quisiera que dentro de 20 años suceda es de que esta memoria no se pierda, que la democracia hay que hacerla todos los días, por supuesto hay que perfeccionarla, hay que crear los mecanismos y defender las situaciones cada día para que la democracia sea cada día más vivible. Eso que decía Alfonsín y que nos llenaba los oídos de música y de esperanza, que con la democracia se come, con la democracia se cura y se educa. Se cura y se educa. Esto tiene que concretarse, no puede ser una promesa. Una deuda, ¿no? Como sigue no puede ser una todavía. promesa, por eso digo. Entonces tiene que ser realidad y no olvidar los años de la dictadura. Que nadie lo olvide, que nadie crea que porque uno personalmente no la pasó tan mal, o zafó más o menos bien, el país zafó bien, ¿no? El país pagó y sigue pagando años durísimos. Y respecto de cosas concretas, me gustaría que el país tome conciencia que las industrias culturales, todas ellas, deberían ser una parte importantísima del capital de este país. Este país, bueno, el campo, los commodities como la economía, pero además tiene un potencial para hacer que las industrias culturales sean productivas y sean rentables, porque tiene lo principal, que es la tradición de saber hacer las cosas, los artistas, los pensadores, los intelectuales y la gente que sabe transformar eso en un producto rentable. Y la verdad es que del 83 para hoy, para acá, no digo que los funcionarios han sido responsables, pero en el ámbito cultural los gobiernos han hecho muy poco. Y creo que es una deuda que tiene el Estado argentino para promocionar esto. Las industrias culturales, además, deben ser una fuente de ingresos para este país. Bien. Muchísimas gracias a los tres. Para mí ha sido un placer. Igualmente. Para nosotros también. Gracias.